Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. A nombre del Grupo ISCAO les damos la bienvenida. Y bueno, queremos empezar agradeciendo a las personas que asistieron al taller el día de ayer, un taller muy interesante, en uno de estos temas que se aparecen en la vida como un desafío para poder entender y poder vivirlo de la manera más productiva, que es este asunto de sentirse o de vivirse a veces como víctima. Y lo que vimos ayer es cómo es la dinámica de esta polaridad, es decir, víctima, victimario, víctima, perpetrador, cómo es que se juegan las relaciones que tenemos con los demás y cómo es que la vivimos cada uno de nosotros. Entonces quiero agradecer a quienes se dieron esta oportunidad y también comentarles que tenemos ya la siguiente semana, en 2 semanas, tenemos ya nuestro taller sobre obesidad. Es un taller muy interesante donde vamos a hablar precisamente de la obesidad desde lo sistémico, este asunto que se ha vuelto un problema de salud pública a nivel mundial y que, bueno, cada vez va en más aumento. Entonces tenemos esta propuesta para hacer un abordaje sistémico con una explicación que les prepare para una comprensión más amplia sobre el tema, y también pues ejercicios sobre todo que van a estar en el sentido de poder fluir con esta condición que de alguna manera es también una forma de estar mostrando algo y que tiene que ser atendido para que se pueda ir resolviendo. Y en el caso de la obesidad, bueno, encontramos desde lo sistémico, por supuesto, un elemento que tiene que ver con esta relación primaria que establecemos con nuestra madre, con la relación que establecemos con la vida en general, con la fuerza del amor que se llama de compensación entre dar y recibir. Y es un problema multifactorial y que no siempre responde, no todos los casos responden a las mismas causas. En el asunto sistémico de las constelaciones, pues precisamente el sustento fenomenológico pues nos habla de que cada caso responde a un contexto y a una situación muy particular. Sin embargo, en el taller podremos explicar estos ejes principales, estas dinámicas principales, y cada quien hará los ejercicios que correspondan para poder avanzar en este que hemos llamado un trabajo, un desafío importante para las personas que están en esta condición, y que bueno, sabemos que va a ser un taller muy enriquecedor para todos los asistentes. Es el domingo 23 de septiembre, es un taller largo, es un taller que nos va a llevar de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, claro, una pausa para comer, pero que precisamente está planteado en esos términos porque queremos darles la información suficiente, necesaria para iniciar este trabajo, ¿no? Es un trabajo que, pues, si bien vamos a tocar ahí con puntos muy importantes que van a desencadenar la posibilidad de adentrarse en la aventura de lo que la obesidad y su transformación significa, pues bueno, que hay que seguir después de. Entonces vamos a darles las herramientas para contactar en lo profundo durante el taller, y también herramientas para que después del taller pues puedan continuar con el trabajo, ¿no? Entonces domingo 23, 10 de la mañana, escríbanos para recibir más información y esperamos verlos por ahí. Quisiera comentar este asunto sobre el que trabajamos ayer, que es el asunto de las víctimas y los victimarios. Nuestro taller de hecho se llamó Víctima o Victimario, ¿de qué lado estás? Y la pregunta con la que iniciamos, y la pregunta detonadora en este caso, que yo les pido que también nos vayan siguiendo, sería: ¿hacer daño es bueno o hacer daño es malo? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Así empezamos el día de ayer y bueno, lo que intentamos es entender la comprensión y la percepción que tienen las personas acerca de este actuar relacionado con dañar a alguien o ser dañado. En principio la respuesta casi inmediata es hacer daño. Hacer daño es
es malo, hacer daño no está bien, hacer daño no es lo conveniente, etcétera. Pero conforme fuimos avanzando en los ejemplos y lo fuimos contextualizando, pues entonces esto va perdiendo un poco de sentido y ya después no sabemos muy bien si hacer daño está bien o hacer daño está mal. Y por ejemplo llegamos a este punto de confusión o de tensión cuando preguntamos, bueno, si alguien o si tengo que hacerle daño a alguien para defenderme, ¿ese hacer daño está bien o está mal? Y entonces ahí ya era una condición distinta y parecía con más claridad que el asunto del daño es muy relativo. Y bueno, de ahí partimos para empezar a entender esta condición de sentirnos víctimas en la vida y en algunos momentos ser victimarios en la vida. La víctima, pues precisamente es alguien que ha recibido un daño, a veces es un daño real, a veces es un daño no tan real, pero que la persona percibe que se le ha dañado y lo que siente es, digamos, ante este daño, cuando lo natural sería que cuando yo recibo un daño, mi respuesta inmediata, muy biológica, es responder a ese daño con una agresión o con una pulsión agresiva lo suficientemente amplia en ese momento para detener la agresión del otro, ¿no? Ese sería como el movimiento natural, el movimiento más sano, el movimiento donde vemos cómo el enojo es una de las emociones que me ayuda a preservar límites y que vivido de esta manera, de una manera primaria, pues me asegura que tenga yo una buena salud emocional, buena salud mental, buena salud física. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando esa condición de víctima ya no solo fue en el momento en el que recibí el daño, sino que se empieza a convertir en una actitud para enfrentar la vida, en una forma para presentarme ante los demás, en una forma para interpretar los eventos que suceden y lo que las personas hacen? Y comentamos que el asunto de ser víctima hay que entenderlo como una parte de una polaridad que tiene dos puntos. Una es víctima, es decir, aquel que recibe el daño, pero del otro lado está el victimario, el que hace daño. Y las polaridades siempre estamos obligados a vivirlas por completo, es decir, ambos polos. Entonces, ¿cómo se juega la polaridad víctima-victimario? Yo me siento víctima de algo que me han hecho, ¿no? Me han hecho un daño. Si lo puedo resolver, es decir, actúo de manera inmediata y respondo y detengo la agresión, ya no tengo necesidad de vivir el ciclo completo de volverme o de estar en el papel de victimario. Si no lo vivo, porque además es una de las condiciones que por educación tenemos más reprimido, es decir, responder con una agresión o con una agresividad a otro, es algo que no se ve bien en las familias, es algo que le prohibimos a los niños, pero si lo vemos de manera sistémica, un poco más existencial, nos daremos cuenta que para responder a un daño necesito cierta energía y esta energía me la da la energía de la agresividad. Eso es lo natural, o sea, no hay manera de responder a un daño que se nos ha hecho con un discurso o con un argumento. O sea, es una cuestión muy química, muy natural, y que si me atrevo a vivirlo así, entonces puedo continuar con mi vida. Entonces, ¿qué pasa cuando me han dañado? Yo tengo la sensación de responder al daño, pero lo reprimo por educación o porque ha sido algo tan fuerte que ha quedado como un evento traumático y no pude responder. Era tan fuerte el daño recibido que tuve que retraerme y esto se queda como un trauma. Entonces, pueden ser esas dos condiciones, pero en ambos casos, esta energía, esta agresividad, pues está ahí, es decir, no se ha disipado, sino que ha tomado otra posición dentro de mí al ser reprimida. Y en el futuro lo que va a empezar a generar es que empiezo a tener cierto resentimiento, cierto rencor, cierta venganza fría hacia los otros, como una forma de que esta agresividad tenga salida. Entonces fíjense qué interesante.
alguien viene y me hace daño, yo no respondo por una cuestión de educación, ¿no? Y lo reprimo, se guarda esa agresividad y después, para que vaya saliendo, va a ir a través del resentimiento, el rencor o venganza, pero hacia otros, es decir, aquel que me hizo daño no recibe la respuesta natural que yo debía haber hecho, la guardo y serán otros los que estarán ahí pagando aquello que yo no pude resolver. Y esto es grave en el sentido de que esta energía, la energía de la agresividad, es una de las energías más potentes que existen, y al reprimirla, pues por supuesto que también ocupa un lugar dentro de mi cuerpo, y dentro de mi cuerpo, pues bueno, son los órganos quienes reciben esta energía, y que a base de recibirlo tanto, pues van a tener una afectación que se podrá traducir en un síntoma o eventualmente en una enfermedad. Entonces el ciclo, el asunto ya no se vuelve algo tan trivial. Entonces hay que entender que en el vivirse como víctima, en el estar en un asunto sintiéndose víctima de una situación, nos va a obligar a vivir el ciclo completo. Siempre que me sienta víctima, del otro lado está el estado de victimario, de sentirme victimario o de vivirme como victimario. Y bueno, sería, si alguien me hace daño, respondo con la necesidad de hacerle daño y técnicamente voy del papel de víctima al de victimario, es decir, ahora le hago daño yo a él. Esto parece a veces un poco difícil de entender, pero podemos verlo en el caso de dos pequeños que están jugando. Uno de ellos toma el juguete del primero y lo rompe. Entonces, el que se siente agredido porque le han roto su juguete, golpea, ¿no? Golpea al primero, lo empuja. En ese momento, esa relación cambia la dinámica porque el que rompió el juguete, sin que se lo digan, entiende que ha pasado un límite del otro, y con la agresión que le ha dado el otro, se permite entenderlo, y a partir de ahí pueden continuar con su relación. Si nosotros observáramos las dinámicas de los niños sin interrupción de los adultos, veríamos cómo es muy constante este arreglo, muy natural, ¿no? Muy de estar poniendo límites, muy de no guardar la agresión, sino en el momento en el que sucede el daño, se actúa en consecuencia. Siempre es un daño, es decir, aquel que ha sido dañado va a responder, y si lo hace de manera natural, siempre en la medida justa, o sea, no más, sino solo lo justo. Ahí el problema se aparece cuando un adulto interviene, y en el ejemplo que les pongo, pues podría decirle al niño al que le han roto el juguete, pues no es tan importante, no lo golpees porque yo te compro otro, no seas envidioso, y una serie de cosas que utilizamos, argumentos que tenemos los adultos para tratar de inhibir sobre todo esos impulsos emocionales que consideramos como malos, ¿no? Que culturalmente sería el enojo, la tristeza y el miedo, pero que hemos visto que son emociones primarias y que, como cualquier otra, tienen la función de mirar a la supervivencia, y que lo más sano y lo más recomendable es vivirlas a ciclo completo, es decir, en cuanto suceden, vivirlas con su totalidad y entonces poder avanzar. Entonces ahí vemos cómo el primer niño, el que ha sido agredido, cuando le rompen el juguete, se vuelve en agresor cuando empuja al otro niño. Entonces vive el ciclo completo de víctima y de victimario, y termina, y ya no hay necesidad de que después él se sienta con rencor hacia su amigo o con la sensación de vengarse en algún momento. Entonces, para nosotros es importante entenderlo, porque ayer la pregunta era, otra de las preguntas importantes era decirle a los asistentes, ¿cuándo fue la última vez que se sintieron víctima de algo? Víctima de alguien, sobre todo. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron víctimas de alguien? Y bueno, no vayan muy atrás, es decir, salvo que sea algo que ustedes sientan, porque a veces hay daños que uno guarda por muchos años, y que siente que su vida hubiera sido totalmente distinto si esa persona
no les hubiera abandonado, o si esa persona no hubiera hecho lo que hizo, o habría sido como fue. Y piensan durante ya sus últimos, o estos años, sus últimos 10, 15 o 20 años, que verdaderamente su vida es distinta gracias a lo que se hizo, o lo que hizo alguien, o dejó de hacer alguien. Salvo estos casos, les pedíamos que fueran a una situación mucho más actual. ¿Cuándo me siento víctima? ¿Y cómo sé que cómo sé que estoy sintiéndome víctima? ¿Qué sensación registra mi cuerpo? Sobre todo sensación, para poder decir, ahorita me estoy sintiendo víctima de algo. Porque a veces pasa que es una forma tan habitual de enfrentarme a la vida, que puedo sentirme víctima casi constantemente, de los otros y de lo otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que te sientes víctima? ¿Cómo sabes que te estás sintiendo víctima? ¿Qué sensación te da tu cuerpo cada vez que te sientes así? Y bueno, algunos decían que era como un vacío, como una tristeza, como una sensación de frustración, ¿no? Esta mezcla de enojo y tristeza. Y que bueno, caían en cuenta que sí, que efectivamente hay una sensación, que a veces la sensación es más presente sin siquiera darme cuenta quién fue el que me hizo daño, o en qué momento yo percibí que alguien me estaba haciendo daño, y de repente lo único que estoy haciendo es sentir, tener esta sensación. Y bueno, de ahí me fácilmente podría ir ya a la conciencia de que ahora me siento víctima. Y la siguiente pregunta sería, cuando me siento así, es ¿quién me ha hecho daño? Entonces yo les pido que hagan este recorrido. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron víctimas? ¿Cómo supieron que se estaban sintiendo víctimas? ¿Y quién les hizo daño? ¿O quién creen que les hizo daño? A veces es muy claro, a veces porque fue una situación muy explícita, pero a veces no es tan claro. A veces tuve la conversación con alguien y no me di cuenta en qué momento, porque tal vez es algo que no viene de ese instante, sino de viene atrás y se reavivó a través de la conversación, o de la situación, o de lo que estoy viviendo. Y algo me hace sentir que he sido dañado, pero no me doy cuenta. Y entonces pasa el tiempo y mi cuerpo sí se da cuenta. Entonces, tomen esta situación y pregúntense, ¿quién les hizo daño? Y lo siguiente sería, ¿qué hice con ese daño? Digamos que si lo sigo sintiendo, si sigue vigente, pues por supuesto que la respuesta que pude haber dado, pues no la di, porque sigue estando alojado en mí, esta sensación sigue estando vigente, sigue estando presente, sigue generando algo. Entonces, en el ciclo víctima-victimario, es un ciclo que está al servicio del crecimiento de los clanes. Todos nos vivimos víctimas en muchas ocasiones de nuestra vida. Todos nos vivimos como victimarios en otras tantas. Y esto no lo hace ni bueno ni lo hace ni bueno ni malo. Ahora, ¿cuál es la condición que va a diferenciar entre vivir el ciclo de una manera como adulto y vivirlo como si fuéramos en una posición más de niño? Todo esto desde lo que el análisis transaccional habla acerca de estos estados del yo. Y entonces ahí vamos a ver exactamente la conveniencia de estar de un lado o de estar del otro. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo siento que alguien me hizo daño y no respondo, entonces esa víctima, el sentirme víctima, no va a desaparecer esta agresividad que era la que me permitiría detener al otro. Va a estar ahí presente. Pero yo de inmediato, con esta sensación de víctima, lo que voy a hacer es darme permiso de dañar al otro. No lo he hecho, solo me estoy dando el permiso para dañar al otro. Y me convierto de inmediato en victimario. Si lo hago en ese momento, se acaba el ciclo. Pero si no lo hago en ese momento, estando como victimario, tengo la posibilidad de asumirlo o de no asumirlo. Y aquí viene lo interesante, porque asociamos, esto es muy por educación, que alguien que se siente víctima está del lado de ser bueno, y alguien que se siente victimario está del lado de ser malo, ¿no? Con base en la moral arcaica de nuestro clan, que clasifica cosas como buenas o malas,
Y precisamente por eso es arcaica, porque solo puede mirar como bueno o malo las cosas. Y solo mira bueno y malo de acuerdo a lo que ese clan considera bueno o malo. Por eso es muy arcaica, por eso es muy cerrada y por eso solo está al servicio de que el clan se sienta, los integrantes se sientan que pertenecen, pero que no ayuda al crecimiento, ¿no? Ahí necesitamos otra moral, la moral adulta de la que hemos hablado. Entonces, estando solo en esta moral, pues veremos que estando como víctima está más asociado a sentirse bueno, y sentirse como victimario es sentirse malo, y nadie quiere sentirse malo ante su clan. Sin embargo, es una condición para crecer que yo pueda cerrar ciclos de víctima y de victimario. Si alguien me hace daño, yo al quererle hacer daño, ya sea para defenderme, para lo que sea, voy a tener que ocupar la posición de victimario. No hay manera de que no lo haga. Ahora, si estoy en la posición de victimario queriéndole hacer daño, pero me quiero seguir sintiendo bueno, entonces, en lugar de cerrar el ciclo, trataré de permanecer como víctima. Por eso hay personas que verdaderamente a toda costa quieren guardar su condición de víctima ante los otros y cuentan su historia desgraciada y buscan adeptos y buscan gente que se sume para que les diga, sí, qué mal te ha ido, qué mal te trató, qué mala persona fue contigo, tú eres aquí la que sufre, tú eres aquí la que ha quedado desprotegida, etcétera, etcétera, como para proteger esta condición de víctima. Y entonces Hellinger dice algo muy contundente, muy contundente en este ciclo, y dice: aquel que se atreve a vivir su papel de victimario y asumir las consecuencias del daño que va a hacer o del daño que ha hecho, se convierte en persona. Es la única manera de crecer y de convertirse en persona. Pero aquel que no se atreve a asumir su papel de victimario, es decir, este impulso natural de hacerle daño a otro, porque me ha hecho daño, entonces este otro quiere permanecer como víctima y quiere permanecer sobre todo en su condición infantil, en su condición de ser bueno. Entonces no podrá crecer. Y Hellinger es muy duro porque dice: solo aquel que es victimario se puede convertir en persona. Aquel que no se atreve a vivir esa fase del ciclo queda como niño. Y es muy duro porque entonces, ¿cómo salgo de esta posición de víctima, de niño, para vivir el ciclo completo? Sería la pregunta. Primero, pues hay que entenderlo. Siempre que me viva como víctima, estoy obligado, y esto es por impulso, a estar en la posición de victimario. Ahí tendré que hacer daño para frenar otro daño, o a veces, pues porque he percibido que alguien me ha dañado. Entonces, este impulso no lo puedo reprimir. Cuando lo acepto y lo enfrento con sus consecuencias, termina. Si no lo enfrento, estoy regresando a mi condición de víctima. Algo que hay que entender, bueno, es en este ciclo está el daño. Y el otro elemento crítico en el ciclo de víctima-victimario es la agresividad. La agresividad y el impulso de agredir a otro, que es una condición natural de supervivencia, mal visto cultural o por educación, pero es una cuestión incluso hasta hormonal, de química. Y esta agresividad me va a proteger, esta agresividad me sirve, siempre y cuando la viva en el momento presente. Entonces, ¿cómo vivo ese ciclo de manera natural? Pues bueno, entendiendo que cuando recibo un daño voy a querer dañar al otro, que cuando daña al otro hay una consecuencia y que como adulto pues lo puedo enfrentar, que ese daño está basado en la agresividad, es decir, es la pulsión que lo mueve, que yo puedo, como dice Hellinger, hacer un poco menos del daño que me han hecho, y entonces esa relación me va a funcionar mejor, porque no siempre, digamos que si pensamos en que alguien viene externo a mí o en mi oficina o en la calle y me hace daño y yo me protejo haciéndole daño, pues tal vez ahí la historia se acabó. Pero piensen en las personas cercanas, piensen por ejemplo en la gente que quieren, porque a veces, pues no a veces, pero más bien todas las relaciones implican nuestra capacidad de hacerle daño a otro, aun cuando lo queramos mucho.
Y esto a veces no es tan fácil de entender, pero un padre le puede hacer daño a su hijo aun cuando lo ame. Una pareja le puede hacer daño a su pareja, pues por más que se amen. Uno puede dañar a sus padres. Entonces, esta condición humana no es ni buena ni mala, solo es una condición humana que está presente todo el tiempo. Entonces, en las relaciones cercanas, cuando yo tengo este impulso de dañar al otro porque me ha hecho algo que me ha hecho mal, o que yo siento que me lesiona o que me lastima, cuando dice Hellinger, si hago un poco menos, entonces mi relación va a crecer. Esto a veces nos hace pensar en el asunto de que se cree que tener una buena relación está basada solo en los intercambios positivos. Pero con esta condición natural de hacer daño al otro, pues los intercambios negativos también están incluidos. Y entender que los dos tipos de intercambio están en una dinámica, cualquiera que ésta sea, de una relación de dos personas, pues me alivia, sobre todo porque sé que pueden aparecer en cualquier momento, pero que yo tengo la decisión de que ante un intercambio positivo puedo dar más. Es decir, alguien hace algo que me hace sentir bien, yo le puedo regresar, el impulso es natural, pero yo con mi conciencia le puedo regresar un poco más. Y esa persona se sentirá otra vez obligada a hacer algo positivo, algo bueno hacia mí, y si lo entiende y me da un poco más, esa relación va a crecer. Pero incluso en ese ejemplo, también podemos hacernos daño, pero la conciencia ahí iría en el sentido de que ante el daño que me ha hecho y mis ganas de contestar a eso que he sentido como negativo, como doloroso, yo puedo dar un poco menos. Y en ese momento esa relación se encamina hacia una madurez muy profunda, muy profunda. Piensen por un momento en esta situación, sobre todo con alguien cercano, alguien a quien quieran y que hayan percibido o que hayan estado en una relación donde sobre todo si esta persona hizo algo que los dañó. Piensen en la sensación que tuvieron de regresárselo, y piensen también cómo podrían dar o compensar esto y un poco menos. Hellinger da un ejemplo acerca de la compensación negativa cuando relata que como monje jesuita tenía bajo su cargo un grupo de jóvenes en Sudáfrica y les encarga un trabajo que tienen que terminar en determinado día, determinada hora, para que, se pudiera continuar. Y los jóvenes no lo hacen. Entonces esto es un daño porque, afecta, en este caso afectaba al doctor Hellinger, y decide plantearles que pues tendrán el sábado, el día que tenían libre, tendrán el sábado para completar aquello que no realizaron, y pues entonces no podrán salir hasta el día siguiente. Y llega el día, los jóvenes pues hacen el trabajo, ¿no?, que tenían que hacer, y al mediodía el doctor Hellinger les dice: es suficiente, se pueden ir. Entonces ahí hay una compensación un poco menos. En ese momento todos regresan a un estado de respeto del otro, porque se ha marcado un límite claro, pero la compensación negativa permite crecer en un grado de madurez importante. Entonces piensen ustedes, retomen este ejemplo con alguien quien les haya hecho daño, y con la sensación que tienen ustedes o han tenido de regresar a algo, porque eso es natural, y cómo sería regresar un poco menos. Y pónganlo a prueba, porque esto tiene una potencia muy amplia. Entonces, para ir cerrando este tema del ciclo víctima-victimario, hay que entender que cuando yo decido vivirlo como adulto, este ciclo, estos procesos en donde está involucrado el daño, la agresividad, puede llevarme a un crecimiento importante cuando decido o cuando me doy cuenta que ante alguien que me ha lastimado, yo tengo el impulso de lastimarlo, lo reconozco, y entonces ahí ya crezco y ahí puedo ir un poco más allá. Pero cuando yo estoy del otro lado, es decir, cuando yo estoy en el lado del victimario, por supuesto que he percibido antes que alguien me hizo daño, pero a veces daño a alguien sin que necesariamente corresponda a una situación presente, y esto lo puedo hacer
por alguien de mi clan, pero en el momento en el que yo le hago daño a alguien, y si lo quiero vivir como un adulto, y para no quererme resguardar en mi sensación de ser bueno y ser infantil otra vez, entonces viene lo que Hellinger llama la parte creativa de este ciclo y lo que nos va a empujar a crecer, y que tiene que ver con mi deseo de reparar el daño que he hecho. O sea, me doy cuenta que he hecho daño, no me lo quiero quitar de encima, es decir, si yo por alguna razón golpeo a mi hijo, tal vez se me va la mano, no deseo quitarle el golpe que le he dado, porque eso sería imposible. Y cada vez que yo intente hacerlo, pues lo único que ganaré es meterme en un ciclo de culpa, ¿no? Queriéndole quitar algo que ya hice, lo cual es prácticamente imposible, pero al meterme en un ciclo de culpa, lo que voy a tratar de hacer es, de manera ilusoria, quitármela haciendo o teniendo un acto de expiación. Y ya habíamos dicho el otro día que el acto de expiación es, si yo le hago daño a alguien y siento culpa, y en lugar de enfrentarlo y decir, sí, te he hecho daño, lo lamento mucho y estoy dispuesto a repararlo, pero en lugar de eso siento culpa y no quiero sentir esa culpa y prefiero expiar, voy a buscar un evento que esté en la misma proporción de lo que yo percibo que he hecho daño. O sea, si es mucho daño, pues buscaré un evento en donde yo me castigue para poder expiar esa culpa. Y en ese ciclo, en ese proceso, es muy infantil y además es prácticamente inútil porque no va a reparar el daño. O sea, el que yo me haga daño no repara el daño que le hice a mi hijo. No le quita el golpe, no le quita el trauma, no le quita la mala experiencia. No crecemos, ni él crece ni yo crezco. Entonces, esta parte es muy difícil porque implica que sea yo como adulto me plante y diga, sí, sí te he hecho daño. Y sí, sí tenía intención de golpearte, porque si no lo hubiera tenido no lo hubiera hecho. Por supuesto que lo lamento, me pone triste haberlo hecho, pero no me lo quiero quitar de encima. Y asumo las consecuencias de esto, de este acto. Incluso aunque la consecuencia ante un ser amado, en el ejemplo del hijo, de la pareja o de alguien muy cercano, la consecuencia sea que me deje de querer, porque está en el derecho total como ser humano de dejar de quererme. Y eso puede ser muy confrontante viniendo de un hijo, viniendo de una pareja o de alguien muy cercano. Pero bueno, como adulto yo puedo soportarlo, con el dolor, con el sufrimiento, como sea, pero lo puedo soportar. Entonces así saldría del ciclo casi inmediatamente y entonces crezco. En el momento en el que yo no entro en el ciclo culpa-expiación y decido enfrentar con sus consecuencias, entonces tengo la oportunidad de reparar, y ese acto, es decir, esa actitud de decir, deseo reparar lo que he hecho, el daño que he hecho, me pone en una actitud creativa que nos va a hacer crecer a todos, sobre todo a mí y a aquel con el que me he visto implicado. Entonces, cerrando este tema, les pido que piensen en dos cosas. Una, en alguien que les haya hecho daño recientemente, ¿no? Esto es importante. Siempre que siento que me han hecho daño, tengo el impulso de dañar. Y entonces les pido que cierren sus ojos un momento, lo traigan a su mente, a esta persona, hombre, mujer, etc. Y mentalmente, así como están ustedes, se hagan un par de respiraciones para estar más centrados. Y mirando a la persona que ustedes identifican que les ha hecho daño, mentalmente traten de mirarle a los ojos. Puede ser que al hacerlo contacten con una sensación, ¿no? Tal vez es muy presente y la emoción pueda surgir. Si es muy fuerte, hagan una respiración profunda para dejar que esta sensación se vaya acomodando y no perturbe el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Ténganla presente, pero no se dejen arrastrar por ella. Y mirándole a la persona, mentalmente díganle: me has hecho daño.
y yo en este momento deseo hacerte daño. Y perciban cómo va sintiéndose su cuerpo. Los sugiero que inhalen profundo y regresen otra vez a este momento. Este ejercicio, que es muy corto, es un ejercicio muy liberador, porque primero reconozco lo que siento al recibir el daño, pero también reconozco lo que va de regreso, y entonces ese instante me sirve para igualarme con el otro en la condición humana. Y así, en esa condición humana, en esa igualdad ante la condición humana, yo tengo la posibilidad de crecer. Y este evento, que podría ser tan perturbador o que me podría limitar durante mucho tiempo, en este instante se vuelve un peldaño más en mi crecimiento. Ahora les pido que traigan a su mente a alguien a quien ustedes le hayan hecho daño. Piensen, les sugiero que sea alguien a quien le hayan hecho daño real, no tanto. A veces es ficticio, a veces hacemos algo y creemos que le hemos hecho daño a alguien, y bueno, tal vez eso tiene otra explicación y tiene otra fuente, pero les pediría que en este caso a alguien a quien ustedes efectivamente reconocen que le hicieron daño, y tráiganlo a su mente. Otra vez mírenle a los ojos y díganle: te he hecho daño, te he dañado. Pero ahora decido reparar el daño. Y perciban otra vez cómo va moviéndose las sensaciones dentro de su cuerpo. A veces en estos ejercicios de visualización incluso uno empieza a percibir en la imagen cambios en la imagen, ¿no? En los colores, en la luz, etc. Pero bueno, esto es más con la práctica. Entonces hagan una respiración profunda, regresen y dense cuenta qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado cuando yo efectivamente digo: sí, te he hecho daño, lo lamento, pero estoy dispuesto a repararlo? Entonces otra vez hay un movimiento donde nos volvemos a equiparar, volvemos a estar en una condición de igualdad, y que es una condición que es un requisito para el crecimiento. Y bueno, este par de ejercicios son muy útiles, los pueden hacer siempre que se sientan en esta condición. La otra variante que quizás abordemos en otro momento y que tiene una causa en algún momento distinta, es aquello que está en función de los ancestros. Es decir, a veces yo me vivo como víctima o como victimario por algo que no fue resuelto en el pasado. Por ejemplo, alguien que vivió un ciclo de víctima-victimario, es decir, fue dañado y no se atrevió a vivir la otra parte del ciclo, es decir, lo reprimió, pudo ser tan fuerte que eso quedó atrapado en el sistema y baja a una generación más joven. ¿Y cómo va a bajar? Pues sobre todo va a bajar que alguien se viva como perpetrador, que alguien sea muy agresivo sin razones aparentes. Ayer, cuando estábamos comentando esto, hablamos de los casos donde hay niños que son muy agresivos sin razón aparente, ¿no? Es como una pulsión de estar agrediendo a otros. Esto es muy ejemplificador de cómo algo que se vivió en el árbol tiempo antes y no se resolvió, baja a uno muy joven, a uno más joven, y solo le permite vivirse como perpetrador, ¿no? Está viviendo una parte del ciclo, pero no puede vivir la otra porque ha quedado muy lejos
ha quedado en el tiempo muy distante. Y los niños, en este ejemplo, los niños solo pueden ser agresivos, como si fueran un perpetrador que tiene que hacer daño al otro, pero no tiene la parte donde se le ha hecho daño. Y aquí es donde las constelaciones tienen una profundidad muy importante, porque precisamente a través de una constelación, alguien que vive este tipo de agresividad, pues puede encontrar y en el trabajo reconciliar con aquel que vivió la primera parte del ciclo. Mirándose y reconciliando el ciclo, ya no tendrá necesidad de representarlo como un perpetrador. Y esa sería digamos, la condición de vivirse victimario, pero en relación a una intrincación. Y bueno, esto es muy interesante porque ayer, y bueno, una de las ideas que nos llevó a trabajar con este taller es que el vivirse como víctima, pues es muy común. Ayer se daba el ejemplo de que, o sea, les comentaba que si ustedes llegan a una cena familiar y llegan con una actitud de víctima, o sintiéndose pobrecitos, o sintiéndose desprotegidos, agredidos, etcétera, pues muy fácilmente, si no todos, la mayoría de los que estén ahí, pues estarán dispuestos a escuchar su historia, a dar algún consejo, a sentirse conmovidos, a sentirse cercanos ante esta situación. Pero difícilmente, si llegan a esa misma reunión familiar y comentan que se sienten, que han dañado a alguien porque se sentían con el derecho de dañarlo, pues difícilmente encontrarán un quórum que haga eco de su experiencia. Entonces esta situación que es tan común, pero que por educación hemos dividido como bueno o malo, pues nos hace también un poco limitados para poder vivir los ciclos completos. Y bueno, de ahí viene otra vez la sugerencia de ir a esta moral más adulta para poder traspasar solo nuestra clasificación entre bueno y malo y poder ir a lo conveniente, a lo que está asociado a ser humano, es decir, lo que incluye ser humano. Y que bueno, Hellinger habla de la potencia, de la capacidad que podemos tener para crecer ante estos ciclos, siempre y cuando decidamos estar en el adulto, decidamos reparar y decidamos tomarlo como un acto creativo. Y por último quisiera comentarles, ya nada más apunto un par de pinceladas sobre uno de los temas con los cuales abriré la siguiente semana, que tiene que ver con las creencias. Quiero comentarles, tenemos un entrenamiento muy interesante con el área educativa de un penal que está en Cuautitlán Izcalli, y que bueno, han decidido formarse como consteladoras, son puras mujeres. Es una experiencia, es un proyecto muy interesante que ha surgido con sus particularidades. Y bueno, ellas se están entrenando para ser consteladores. Nosotros vamos les vamos llevando las sesiones. Y algo de lo que hablábamos la semana pasada es uno de los conceptos en donde Hellinger habla acerca de cómo es que el ayudador, porque finalmente un constelador, como cualquier otro, son ayudadores, cualquier otro que haga un servicio para los demás, los clasificamos como ayudadores. Estamos al servicio de la vida, pero tenemos ciertas condiciones para poder ser un buen ayudador, porque un buen ayudador pues sí requiere mucho trabajo interno. Hellinger habla sobre la purificación, y cuando se refiere a esto está tratando de ser muy claro que primero hay que vaciarse, hay que limpiar de alguna manera una serie de condiciones que requieren un trabajo personal, porque solo de esa manera estaremos disponibles para servir de ayuda a otros. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de contaminar más que de ayudar. Y en ese proceso, que es el que están viviendo estas personas, estas mujeres, como formándose para consteladoras, es que hablamos de muchos temas, y entre ellos uno de los temas claves es el relacionado con creencias, mandatos, permisos,
estos conceptos que el análisis transaccional maneja y que en la sistémica se identifican como este gran bagaje que tenemos de nuestro árbol familiar y que poco a poco, al ir ganando conciencia, pues nos vamos dando cuenta de algunos que nos sirven, de otros que no nos sirven, que hay que transformar mandatos, dejarlos en su lugar, creencias que sirven o que ya no sirven, y así vamos depurando y bueno, avanzando en este proceso. Y el tema que tratamos el viernes tiene que ver con creencias. Las creencias es este legado, es digamos, este banco de información que está en nuestro árbol ante ciertas verdades que ya no se cuestionan y que se vuelven un filtro para vivir o a través del cual nosotros vamos enfrentándonos a la realidad. Y las creencias pues tuvieron una utilidad en algún momento, ¿no? Incluso me protegieron de algo, pero ahora tal vez ya no me sirven, pero las seguimos utilizando. Y trabajamos sobre las creencias. Yo les hablaré sobre la dinámica profunda de ellas la siguiente semana, pero avanzando y para que ustedes puedan tener algún ejercicio y de ahí hagamos ya el análisis. Yo como sé qué creencias tengo, a veces son muy claras, a veces no tanto, pero donde no falla es en las frases que se utilizan en mi clan acerca de todo, es decir, hay creencias relacionadas con el dinero, con la salud, con la relación de pareja, con la educación, con los bienes materiales, con la sexualidad, con todo. Hay creencias para todo en nuestro clan. Entonces les pido a manera de tarea, pues que identifiquen a través de las frases que se dicen en su clan y escojan un par, 2 o 3. Yo sugiero particularmente relacionadas con el dinero, porque esto siempre nos va a dar un buen trabajo y nos va a dar una buena forma de entender cómo desmontar otro tipo de creencias. Bueno, pues lo dejo aquí. Quiero darle las gracias por su atención. Les sugiero que hagan este ejercicio para que podamos compartirlo la siguiente semana y entender más en la función de las creencias y que eventualmente, como al desmontar creencias, me quedo en una posición más disponible para seleccionar aquello que necesito como creencia o incluso despojarme de creencias y estar más presente desde un estado de adulto sin necesidad de estar recurriendo a una repetición. Pues les deseo que pasen una excelente semana con los mejores aprendizajes y nos vemos aquí el siguiente lunes. Muchas gracias.